Buenos días y gracias por venir. La autora Ana Erostarbe, una profesional de la comunicación, licenciada en Periodismo por la Universidad del País Vasco, con un posgrado en Comunicación Política e Historia en la Universidad de Kent, si mis datos son correctos. Bien. Y junto a la autora Ana Erostarbe, la protagonista del libro, Rafaela Romero, abogada y militante del PSE Euskadiko Ezkerra PSOE desde 1989. Y en este libro descubre algunos de los episodios más dolorosos y difíciles de su vida personal y política. Yo quiero agradecerte la valentía y a Ana Erostarbe la habilidad para poner esto en el papel. Muy bien, pues yo arranco también con las gracias primero a Jorge y a la editorial por haberse decidido por sacar adelante nuestro proyecto. Consideramos que era un reto para ellos y también un riesgo, porque pues, toca temas que son controvertidos, como la violencia de género y la desigualdad entre hombres y mujeres, y también la cuestión de la memoria de nuestra historia reciente con ETA, temas a los que tenemos que continuar mirando porque no están resueltos en nuestra sociedad. Y luego también creo que hay que darle las gracias por el hecho de que, estando Rafaela adherida a unas siglas políticas, entiendo que no es fácil para una editorial decidirse directamente por un proyecto. No vaya a ser que se encasillen demasiado las empatías. Entonces entiendo que también es un elemento más que contribuye a la hora de decidir si se acepta un proyecto u otro. Nosotras estamos muy agradecidas. La experiencia hasta ahora con Alberania ha sido maravillosa. Y yo también quiero dar las gracias a Rafi por lo que decía Jorge en su introducción, y es por la valentía que ha tenido a la hora de contar una historia que probablemente tienen otras muchas personas detrás, pero que no todo el mundo se atreve a contar. Entonces es necesario que voces, y especialmente voces dedicadas a la política pública, si es el caso, que voces que tengan, digamos, que espacio en lo público, cuenten su verdad, porque hay cosas que solamente se explican a través de las historias. Una historia que, como decía, ha contado con mucha valentía y también con el mejor de los espíritus, y esto hila un poco con lo que comentabas al arranque de la introducción, la necesidad de construir, porque evidentemente pone el dedo sobre muchos aspectos dolorosos y demás, pero creo que el libro está hecho con vocación de construcción e interpela directamente a quienes están leyendo, con lo cual pues también tiene capacidad, creo que, de cambiar las cosas, por lo menos en el interior de las personas. Ha sido un proceso muy breve realmente, porque el libro de principio a fin nos llevó en torno a 2 meses, luego ha estado todo el periplo editorial, pero comenzamos por algo que creo que funcionó y que ayudó mucho al proyecto, y es juntarnos las dos en una especie de retiro 3-4 días en Panticosa, en Huesca, lejos del móvil, lejos del día a día, y esto permitió que alguien que tenía que contar pues, su parte más íntima se explicara con mayor llaneza o con mayor sinceridad, o no sé si tranquilidad, que la que podía haber hecho pues, si nos hubiéramos visto en un hotel, en una casa o en otras circunstancias. Entonces nos alejamos un poco de todo y arrancamos así con horas y horas de conversación sin un guión previo, honestamente, porque fue empezar desde el principio, ¿no? Empieza a contarme y a partir de ahí pues eso va generando preguntas añadidas. El libro tiene 10 capítulos en los que, además de un prólogo y un epílogo en el que yo pues, intento explicar un poco el porqué del proyecto, y en el epílogo cómo me ha cambiado a mí, y luego tiene 10 capítulos en los que pues va revisando un poco el total de su vida, o por lo menos de esa parte que quería contar. Empieza hablando de su infancia, el terror del domingo, habla de los suyos y los míos, revisa la relación con su familia, la vida sin él, cuando consigue que su padre desaparezca de su vida. Habla luego de su vida en Mondragón, un pueblo de 2 países, su experiencia como niña que llega inmigrante y cómo siente su vivencia pues en Mondragón. Habla de la política, cuando se incorpora a la política, y lo que para ella supone pues, dejar atrás lo que había vivido siendo niña y empezar con una carrera ilusionante. Habla de Jesús Erriguren, su marido, en cuya figura entra con profundidad, hablando de cosas que yo creo que tienen mucho interés desde una mirada que es nueva y desde luego es muy personal.
El terror de ETA, donde entramos ya pues, en lo peor de nuestro país. Habla también de Camino a la Paz, hablando del proceso de paz y de cómo lo vivió como política y también como mujer, que fue Diana también objetivo de ETA, y como mujer también del propio Jesús Eguiguren, con lo cual pues, tiene una mirada nueva y diferente que aportar. Isaías y el olvido, habla de su amigo Isaías Carrasco, asesinado por ETA. Y por último, Nacer mujer, un capítulo en el que hace una breve reflexión sobre lo que supone nacer mujer desde el feminismo, porque ella lleva el feminismo, diría que en la sangre, y está presente en todo el libro por diferentes motivos, probablemente porque las dos tenemos las gafas puestas y no dejamos de ver la realidad de esta manera. A continuación, pues bueno, hubo que decidir un poco las voces, cómo íbamos a solucionar eso de que fuera ella la que estaba hablando en primera persona, y cómo en lugar de ser una narración hecha por ella misma se viera que había alguien al otro lado interrogándole y lanzándole preguntas, guiando la conversación. Y luego tuve que dar con el tono y con el estilo. Dudé si esperar al final para compartirlo con ella, pero me pudo la impaciencia, la verdad, así que fui pasándole capítulos muy prontito. Y el libro estaba escrito en 5 semanas y pico, 6 semanas. Creo que esto ha ayudado de alguna manera al hecho de que tenga coherencia, de que sea una única pieza. Podríamos haber seguido creciendo, pero creo que no tenía sentido. Y por último, yo quisiera poner en valor la libertad que ha supuesto para mí este proyecto, el hecho de haber podido preguntar lo que he querido, decidir qué es lo que quería escribir y hacerlo. Creo que para quien está mirando y contando una historia, para realmente dar valor al trabajo de quien está contando esa historia, pues no puede ser de otra manera, porque si no lo que sale es otra cosa. Creo que se nota. Y antes de pasarle la palabra a Rafaela, simplemente poner en valor la necesidad, bueno, primero su valentía, porque creo que no todo el mundo sale contando estas cosas. Como más de una persona le ha dicho, ¿no estás segura de que vas a contar algo, que vas a querer contar esto? Pues sí, estoy segura de que quiero contar esto. ¿Por qué? Pues porque es necesario dar visibilidad a las historias que suceden también dentro de casa, porque la memoria de ETA también requiere la mirada de las mujeres que hemos vivido esto de otra manera, y en definitiva porque las historias personales, sobre todo cuando son de una persona de nuestro tiempo, pues creo que llegan de otra manera, generan otro interés, y espero que el libro pues se guste por esto y se lea. Buenos días a todos. Bueno, a Jorge, mil gracias, la editorial Alberdania. Insisto, lo ha dicho Ana, no hace falta incidir. No es fácil contar las cosas en este país, sobre todo cuando, pues porque tienes que poner un color, sobre todo si la persona tiene un color, es más fácil que antes, y eso es un riesgo, ¿no? Pero sobre todo por contar una historia que no se cuenta, que es en lo que quiero incidir, que es la visión de todas las historias y de todas las violencias desde el punto de vista de la mujer. Quiero empezar por decir que mi historia la tenía que contar ella, porque Ana tiene una cuestión que, al margen de que es una gran profesional, muy buena poeta, luego acabaré con un poema de ella, pero sobre todo es buena persona y sabe escuchar. La escucha es muy importante, sobre todo para las personas a las que normalmente ni se las escucha ni se las visibiliza, que en este caso yo creo, y quiero incidir, son las mujeres. También quiero decir que esta es mi visión y no enseña a nadie, ni ajusta cuentas con nadie, ni es la única, pero considero que debe formar parte de la memoria de todas y de toda la sociedad vasca. ¿Por qué quiero contar ahora? Porque finalmente no hay que ajustar cuentas. Ha llegado un momento en mi vida que lo que quiero es honrar la vida, porque creo que me lo he ganado, se lo ha ganado mi madre, que cuente su vida, y se lo han ganado muchas de las personas que están a mi lado. Perdonad. Bueno, este libro nace de esas vivencias y de aquellas miradas que antes estas son de emoción, pero no son de tristeza, porque los que me conocen saben, las personas que me conocen, que mi mirada ahora es absolutamente de alegría y de superación. Lo cuento ahora porque en el ámbito personal ha pasado mucho tiempo y toda mi familia ha avanzado y lo ha superado. Y en el tema de la violencia terrorista, aunque perdí tanto, y no solo en personas, sino en derechos, también ha pasado el tiempo. Y aunque sigo mirando con dolor, porque sigo no entendiendo cosas, lo miro con un sosiego
y una tranquilidad de conciencia absoluta, y entonces me hace permitir avanzar, ¿no? He dicho adiós a los demonios que había dentro, las heridas están cerradas, cicatrizadas y sanadas, y creo que puedo salir fuera, ponerme al sol y enseñar las heridas. No pasa absolutamente nada porque lo puedo hacer, insisto, con sosiego y con tranquilidad. Cuando hablo de que este libro no es solo mío, hablo porque quiero lanzar un mensaje para todas aquellas mujeres que han sufrido de la violencia de una manera u otra, y además de la violencia han sufrido la invisibilidad de sus daños. No estáis solas, no vais a estar solas, y seguiremos dándoos la mano para que entendáis que sin vosotras este país ni ninguna sociedad puede avanzar, y que aquellos que todavía mantienen una complicidad ante la falta de igualdad, por lo tanto, ante la falta de respeto a la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, tanto en no sufrir la violencia como en la visibilidad en el espacio público y privado, decirles que eso no va a acabar. Esto no acaba aquí, esto acaba de empezar. Da igual las veces que intenten echar atrás los derechos, estaremos algunas que seguiremos avanzando hacia esa igualdad. Y como va dedicado a todas ellas, quiero que veáis en cada frase de este libro que deposito un amor de verdad absoluto en las personas que saben convivir y saben compartir espacios, país, sociedad, derechos, depositar todo mi amor a mi madre, y con mi madre a todas las mujeres a las que sin ninguna razón les han robado la vida, estén vivas o estén enterradas, y trasladarle a todas ellas, también a las que sufrieron la violencia de ETA y se quedaron solas, y aquellas a las que no se le ha dado un micrófono para contar su historia, como las víctimas de la violencia de persecución, aquellas a las que les destrozaron familias y a las que les destrozaron la historia de sus hijos. Quiero trasladarle, como siempre, que pueden contar conmigo, con nosotras, para luchar frente a quienes se consideran propietarios de la dignidad de otros seres humanos, sean violentos de una clase u otro o sean violentos porque son machistas. No son los propietarios de la dignidad de las mujeres ni de las personas. Y quiero acabar, si hablo de las mujeres y de ese homenaje, con un poema de Ana Erostarbe, de aquellos días, que creo que dice mucho del mensaje que queremos trasladar. Es en vosotras, mujeres, en vuestra mirada, en vuestra risa, vuestra locura, vuestro tiento, en vuestro miedo, donde me encuentro, me reconozco, me respeto, me admiro, me perdono y me quiero. Muchas gracias.